voto decide. Fin de espacio promocional y publicitario. Esta es la revista de Opinión Democracia. Seriedad y credibilidad en todas partes. (7:31) en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida al ingeniero Fernando Benalcázar, experto y ex viceministro de Energía y Minas. Le invitamos inicialmente para hablar de algunos proyectos en desarrollo del sector minero, como el proyecto Cascabel, el tema de los arbitrajes, pero quisiera empezar por algo último que realmente leyendo espeluzna por la otra acción de la Corte Constitucional. Y tengo en mis manos el caso 5123, cuya jueza ponente es, pónganle atención, Alejandra Cárdenas Reyes. ¿Cuál es la decisión que se adopta? La Corte Constitucional admite la acción pública de inconstitucionalidad pedida por la CONAIE y otros, y acepta la suspensión del decreto ejecutivo 754. Esto complica de inmediato el paso a una licencia ambiental. Queda en suspenso. ¿Quiénes piden esto? Vamos a leer. En los antecedentes procesales piden a la Corte Constitucional el señor Leonidas Isa Salazar, de la CONAIE, pide también Marlon Vargas Santi, de la CONFENAIE, pide el director del Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y Cristina Melo, de la Fundación Pachamama. Esos son los accionantes. Sería bueno conocer esta decisión. Dice, por lo expuesto, este tribunal de la Sala de Admisión de la Corte Constitucional resuelve admitir a trámite por la forma y el fondo la acción pública de inconstitucionalidad 5123 sin que esta decisión implique prejuzgamiento sobre la materia de la pretensión. Aceptar la solicitud de suspensión provisional del decreto ejecutivo impugnado y se notifica a la Presidencia de la República. Ingeniero Benalcázar, bienvenido usted como experto. Explíquenos, ¿qué hacía el decreto 754 que hoy es suspendido de manera provisional su aplicación? Buen día. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Como siempre, un gusto hablar de todos estos temas. El decreto ejecutivo 754 es emitido después de 11 meses exactos de la firma del acuerdo de paz, del levantamiento que se dio en junio del 2022. Y el 2 de junio del 2023 se publica y sintetiza uno de los acuerdos que era contar con una ley de consulta ambiental. El 754 lo que cambia es, en el reglamento orgánico del ambiente, 9 artículos para que se permita cumplir otro pronunciamiento, otra sentencia de la Corte Constitucional con respecto a la consulta prelegislativa que le llamaban en temas ambientales. Este 754 se mantiene vigente por prácticamente 2 meses, entendiéndose que entre en junio 30 y hasta el día que se emitió junio 2, 11 meses, todos los sectores productivos, reitero, todos los sectores productivos del país que están sujetos por las leyes ambientales a contar con una licencia ambiental, se vieron suspendidos sus procesos hasta contar con Se cuenta con se inician los procesos de consulta ambiental. Por dar un ejemplo, en el sector minero, ha sido de dominio público que las 2 empresas que tenían los proyectos La Plata y el proyecto Curipamba fueron beneficiarias de inmediato por una decisión política a través de los facilitadores de estos procesos y cumplieron con las fases iniciales. ¿Qué son estas fases iniciales? Es la interacción, la intercomunicación con las comunidades que se verán beneficiadas o afectadas por los proyectos. En estos 2 casos que yo cito, y podríamos citar varios, del sector hidroeléctrico, del sector agroindustrial, del sector turístico,
se hace público los rechazos de las comunidades. Y esto llega mediante la prensa, mediante las redes sociales, a los oídos de los observadores de los derechos humanos, entendiéndose que en estos dos casos inclusive son personas no propias de la comunidad, que se enfrentan con las personas propias de la comunidad. Y esto es una forma de presionar para que salga esta resolución, en la cual, simple y sanamente, 12 días después de que se emite el 754, los señores accionantes que usted leyó presentaron el 13 de junio ese pedido de inconstitucionalidad. Y ayer y el 31 de julio, hace un par de días, la Corte lo admite. Y por esta presión que hay, decide suspender. ¿Qué implica eso? Que si yo Perdón, sí, ingeniero Alcázar, déjeme hacer un comentario casi más rápido que un decreto urgente en materia económica que hacen amicus curiae, demoran, dilatan. Esto rapidísimo por pedido del señor Issa, entre otros. Claro, si vemos las fechas, de 13 de junio se da la admisión, o se acepta la admisión y se suspende de inmediato el 753 el 31 de julio. Es decir, en menos de 45 días. Y las implicaciones, yo creo que la gente no visualiza, no es contra el sector petrolero, no es contra el sector minero, es contra todo sector industrial, sector de inversión. Por ejemplo, camaroneros. Claro. No pueden sacar una licencia ambiental hoy. Hoy día ya no hay. De nuevo, así como estuvieron 11 meses suspendidos los procesos, por ahora estamos suspendidos hasta que, como dice la resolución, en un término de 15 días, la Presidencia y el Ministerio del Ambiente y Procuraduría presenten argumentos, presenten documentación para que los señores, estos 3 jueces, analicen, procesen y demás. Se acabó este gobierno, se acabó. Entonces quiere decir que este gobierno tampoco va a dejar emitidas ninguna licencia ambiental de inversiones críticas en este país. Y mientras tanto seguirá paralizado esto. Estamos paralizados desde junio, desde comienzos de junio del 2022. Vamos prácticamente 15 meses que el Ecuador no tiene inversiones sólidas y concretas, más aún aquellas sujetas a las licencias ambientales. Y no nos olvidemos que cualquier proyecto de inversión relativamente mediano o grande siempre va a requerir de una licencia ambiental porque el Ecuador tiene un marco regulatorio muy fuerte en los temas ambientales. Entonces, eso es algo que creo que la audiencia que nos escucha debe visualizar. Proyectos de desarrollo agroindustrial, una plantación de palma, por ejemplo, en Esmeraldas. Ayer comentaba con uno de los afectados. Me llamaba y me decía, ingeniero, esto también nos afecta a nosotros. ¿Qué podemos hacer? Yo hago un llamado a que el sector, los gremios, cámaras, protestemos formalmente contra esto. La afectación no es a uno, es a todo el motor de inversión del país. Mientras esto siga suspendido, no sabremos qué va a pasar ni cuándo se va a levantar la suspensión. Bueno, para que el país conozca este dictamen de la Corte Constitucional, decía, tiene como jueza ponente Alejandra Cárdenas Reyes, jueza constitucional, pero también está firmado digitalmente por la jueza constitucional Carla Elizabeth Andrade Quevedo y el juez constitucional Richard Omar Ortiz, fecha 31 de julio. Estos son los jueces que han actuado curiosamente en hechos como dar paso al juicio político contra el presidente de la República y que vienen actuando en este sentido. Ahora, ¿cuál es la incidencia para hacer conciencia en todos los sectores? Con esta apertura, con este dictamen que se emite, ¿qué va a pasar? De nuevo se suspende, sigue en suspenso el sacar una licencia ambiental. Se paraliza el sector. Exactamente, mi estimado Miguel. Volvimos a mediados de junio del 2022, volvimos a la situación en la que por 11 meses estuvo suspenso, porque usted recordará una entrevista, no sé en qué medio fue, al ministro actual del Ambiente, quien decía, uno, que no están represados 126 licencias ambientales. Él decía que están en proceso y en trámite hasta que salga justamente la modificatoria. Y se pasaron con ese discurso de 126 proyectos de inversión críticos que suman miles de millones de dólares en espera. Estamos exactamente por esta suspensión en la misma situación que hace 14 meses. Es decir, este momento
se seguirá con esa dinámica de no otorgar licencias ambientales. No pueden, paralizado todos los proyectos. Claro, no pueden otorgar licencias ambientales mientras no cumplan con otra resolución de la Corte Constitucional que tenía que ver con un proyecto minero en la que establecía y definió que los procesos de consulta prelegislativa en temas ambientales no cumplían con los requisitos de la Constitución. Y por ende, al entrar esto en la mesa de negociación y ser un punto resuelto en el acuerdo de paz del 30 de junio del 22, se pasan 11 meses trabajando en esto, en el cual participaron los mismos indígenas, los mismos que están impugnando. Recordará usted que se levantaron de la mesa de diálogo, y ese es el punto clave en el cual ellos no admiten esto. Y el fondo de todo esto, sin precedentes a nivel mundial, reitero, es querer otorgar a los pueblos indígenas el famoso derecho de veto. Este 754 no da, cumpliendo con el OIT 169 y cumpliendo con las prácticas internacionales, ningún derecho de veto a las comunidades consultadas. Y esa es la piedra de toque, que esa es la gran aspiración, que el Ecuador, igual como es en el tema de la consulta del Yasuní, seamos pioneros en temas ambientales en el mundo y demos un ejemplo a los países desarrollados. Acá se quiere buscar que estas consultas den derecho de veto, es decir, no a un proyecto y se murió el proyecto, cosa que no está contemplado. Leyendo el dictamen de estos 3 jueces constitucionales, dice en el punto 23, los accionantes, los que presentaron los 4 sectores, alegan que la realización de consultas al amparo del decreto impugnado constituye una amenaza grave e inminente para las comunidades afectadas, pues provocaría la violación de los derechos constitucionales mencionados en la demanda. El solo hecho de presentar una iniciativa, en este caso minero, constituye una amenaza grave. Hoy día sí, porque basta que sea un proyecto de extracción de recursos naturales no renovables. Hemos pasado del gran cuco, del gran susto que era la industria petrolera, al terrible susto que es la industria minera. Y basta que se hable de un tema minero, que ya hay estos grupos radicales que están constituidos por grupos antimineros ambientalistas extremos, junto a las organizaciones indígenas que dicen no a cualquier actividad, independiente de que haya impacto o no. Le doy un ejemplo. El proyecto Cascabel que nosotros conversábamos hace un minuto. En Cascabel no hay ninguna comunidad indígena. Ancestral me refiero. El 57.7 de la Constitución establece claramente que debe hacer procesos de consulta previa, libre e informada cuando hay comunidades ancestrales. Y en paralelo o independiente de eso, se tienen que hacer los procesos de consulta prelegislativa en tema ambiental. ¿Acaso, donde no hay pueblos ancestrales, vamos a querer hoy día irnos al otro extremo de hacer estos procesos de consulta previa, libre e informada sobre lo que establece la Constitución? No, es imposible. Y ese tipo de cosas son las que son aspiracionales para estos grupos mediante estas propuestas. Y más sorprendentemente que haya una Corte Constitucional que hoy día, más allá de este caso puntual, ha demostrado que es una especie, entre comillas, de congreso de oposición para los pocos semanas o meses que le quedan a este gobierno. Yo creo que no se valora el impacto que tienen estas cosas cuando se toman estas sentencias o estas resoluciones. Volver a parar un país pobre en necesidades de inversión. ¿Qué ha pasado con la inversión extranjera directa en el último año y medio? Caída, bajísima. Entonces es importante ver la película como un país y cómo afecta a todos los sectores de inversión al momento. En los antecedentes de este caso, para suspender la vigencia del decreto 754, ingeniero Benalcázar, dice y se refieren a algunos proyectos, el proyecto Curipamba, que está en los cantones Las Naves de Chandía y Ventanas en la provincia de Bolívar y Los Ríos, el proyecto de Palo Quemado en Cotopaxi, en donde, según la denuncia, se reporta el 13 de julio último la militarización de la localidad. ¿Qué pasó en Palo Quemado? Justamente es lo que yo decía en la introducción. En estas comunidades, yo fui objeto de una entrevista hace una semana, específicamente en Palo Quemado. 2 o 3 líderes conocidos por su violencia, por su forma agresiva de expresarse, lideraron una oposición. ¿Quiénes son? ¿Se puede conocer? Recuerdo los nombres claramente, si me da un segundo, son tantos nombres de mi cabeza, pero yo cuando estuve ahí en el año 2019,
les invité específicamente al señor Gerardo Andino, que es un líder que lidera una cooperativa que se llama Flor de Caña, a que se integra a una reunión que yo tuve con la empresa y las comunidades, porque era una persona muy fuerte en su manera de expresarse. Junto a él estaba la señora Rosa Elena Mazapanta, quien en su momento era la presidenta de la Junta y no quiso participar de la invitación. Hoy día son los líderes radicales de esta posición, junto con un indígena de nombre Arawi Guanotuña, que él es del movimiento indígena campesino de Cotopaxi. Entonces, cuando llega el Ministerio del Ambiente, en cumplimiento del 754, a instalar formalmente los procesos de consulta, entiéndase... Recién consultándose a la comunidad. Presentando y haciendo disponible toda la información, con los pros, con los cons, con los beneficios, con las posibles afectaciones ambientales o sociales que podría haber, y con las medidas y acciones de compensación y mitigación. Es el Ministerio del Ambiente el que tiene que hacer las presentaciones. Llega, se instalan, estratégicamente decidieron instalar en una de las mesas, estaba en el UPC. Estos grupos, que vinieron personas probablemente de La Tacunga, probablemente de Quito, probablemente de zonas varias de Cotopaxi, externas, aislaron a los funcionarios del Ministerio del Ambiente. Tuvieron que militarizar y poner policías para proteger la integridad de los 3 funcionarios del Ministerio de Ambiente. Amenazaron a todas las personas que estaban ahí de la comunidad a favor del proyecto. Y se generó, entre comillas, un show mediático en el que se ponía que casi había una guerra desde la perspectiva de los antimineros, cuando en la realidad fue una inducción, fue algo provocado, y lo mismo sucedió una semana antes contra los mismos funcionarios del Ministerio del Ambiente en el otro caso, en Curipamba. Y a esto es a lo que me refería al inicio de mi conversación. Esto ha llegado a la atención de personas vinculadas con el tema, como el ex juez Ramiro Ávila y sus contactos en Chile en la Comisión de los Derechos Humanos. Y comienzan ellos a presionar a los jueces y de ahí, sin sentido, la suspensión del 754. Si querían revisar la constitucionalidad o no del 754, no debían dar paso a la suspensión, porque las implicaciones son las que hemos conversado. Es decir, analizar la constitucionalidad del decreto, pero no suspender una actividad económica en marcha. Correcto, porque justamente en estos 2 casos que citan, tal como usted lo leyó, son los casos en los cuales en el sector minero se había avanzado para que estos 2 proyectos, que tienen prácticamente $400 millones redondeando, listos para invertir $125 millones en un proyecto y 325 millones en el otro proyecto, para poder invertir y generar empleo en minas de mediano porte que pueden generar actividad e ingresos para el Estado por los próximos 14, 10 años respectivamente. Se suspende. Todo está suspendido ahora, en espera de que analicen y vean si por lo menos estamos hablando de 45 días más en un caso perfecto e ideal. 45 días más, pasamos de elecciones, estamos en segunda vuelta. ¿Qué gobierno va a poder actuar y trabajar en beneficio de un inversionista? Ninguno. ¿Y ahora qué van a hacer quienes han invertido? Usted citaba el caso de Palma Africana en Esmeraldas. ¿Qué va a hacer quienes han invertido, quienes están desarrollando su proyecto ahora con esta suspensión? Quedarse en stand-by, aquellos que tienen poder económico, como pueden ser los grupos industriales grandes en cualquier sector, hotelero, minero, agroindustrial, petrolero, pero aquellos que han comprometido sus condiciones de vida, las inversiones, los ahorros de toda su vida, como es el caso de una plantación de palma africana en Esmeraldas, como un ejemplo, tienen que protestar, las personas tienen que levantar su voz. No podemos seguir nosotros tan calmados y tranquilos diciendo, de nuevo la Corte Constitucional nos hace algo. Yo ayer invitaba a través de mi cuenta de Twitter a unirnos, a hacer voz, porque no se puede ver un país que se para. El Ecuador requiere crecer, estamos en una transición. Todos los países aspirarían a ser un país AAA. El Ecuador, lamentablemente, estimado Miguel, día a día se sigue convirtiendo en un país III. Inestabilidad política, inseguridad jurídica e incertidumbre total para el futuro que se nos viene. No podemos continuar así, Miguel. Es decir, este decreto 754 rigió virtualmente 2 meses, del 2 de junio que se emite al 31 de julio de este lunes último,
que la Corte Constitucional resuelve suspender temporalmente y, como dice el numeral 35, poner en conocimiento del público la existencia del proceso a través de la publicación de un resumen completo y fidedigno de la demanda en el registro oficial. Así es, porque hoy oficialmente, cuando se haga efectiva la notificación, asumo yo que tomará un día, a la Presidencia de la República, Procuraduría General del Estado y al Ministerio del Ambiente, entra en vigencia. Es decir, como usted lo dice, no llegó ni a 2 meses de vida y entramos en la misma suspensión y en el mismo stand-by que estuvimos desde junio del 2022. Volvemos al acuerdo del 30 de junio del 2022 con la CONAIE y otros sectores de la suspensión. Ahí se decía, hay que definirse, uno de los logros, entre otros tantos, era definir lo que llamaban la ley ambiental. Y ese proceso estuvo en marcha hasta que llegó junio 2, cuando se emitió este decreto. Es decir, volvemos a hojas cero. Porque si ellos mismos, los que estuvieron en ese proceso del acuerdo de paz, son los que impugnaron y ahora han logrado esto con el apoyo de la Corte Constitucional, hemos regresado a hojas cero, Miguel. ¿Cómo afecta al sector? Y como usted ha dicho, ingeniero Benalcázar, no solo al sector minero. ¿Cómo afecta finalmente? Quienes se enteren o no lo han hecho, por favor tengan la bondad de enterarse. Este dictamen de la Corte Constitucional, el caso 5123 IN del 31 de julio. Afecta directamente en que, mientras no haya el proceso de consulta ambiental o proceso de consulta prelegislativa en temas ambientales, no pueden emitirse las licencias ambientales. ¿Por qué? En el 754 se establecía claramente los pasos a seguir en un proceso de 3 fases para hacer los procesos de comunicación, consulta, retroalimentación con las comunidades y finalmente que la autoridad máxima, el Ministerio del Ambiente, emita su informe final en el cual se establecían los hechos a lo largo de estos 3 procesos de consulta. Y solo ahí la autoridad máxima podría tomar en cuenta la retroalimentación de todas las comunidades que se aprendió de esos procesos y tomarlos y registrarlos en los considerandos formales de la emisión de la licencia ambiental. Sin ese proceso no se puede llegar a las gradas finales de la escalera en la cual hemos comenzado, se ha suspendido, no hay 3 peldaños, no se puede subir la grada completamente. Ahora, los accionantes que han presentado esto lo han hecho con los siguientes amicus curiae, por ejemplo, del presidente de la Comunidad de Buenos Aires, un sector que evidentemente ha sido detectado como la explotación de una minería irracional. Esta es la consecuencia de todas estas trabas legales, entre comillas legales, que se ponen, es que sigue galopando y sigue creciendo los procesos que están fuera de la ley. Uno de ellos, la minería ilegal. Porque si nosotros suspendemos proyectos, paramos proyectos formales, legales, legalmente, los otros seguirán. Correcto. La minería legal está ahí y la extracción ilegal de minerales galopa, y pese a que es censurada y pese a que es condenada en el Código Orgánico Integral Penal, es tan fuerte y estructurada que se ha tomado prácticamente 20 de las 23 provincias continentales de este país. Y tenemos un serio cáncer porque, no lo digo yo, los expertos de seguridad ratifican la interconexión de una serie de delitos y actividades como el narcotráfico con el lavado a través de la minería ilegal o extracción ilegal de minerales. Por eso se configura, como usted señalaba ayer, un país triple I: incertidumbre, inestabilidad, inseguridad jurídica. Así es como yo le veo al Ecuador, y triste que hoy día, cuando 3 años atrás o 2 años atrás defendíamos y promovíamos el crecimiento por inversión extranjera y había marcos regulatorios conflictivos, complicados, pero que permitían la inversión, hoy día podamos y debamos evaluarlo al Ecuador de esa manera. En esas condiciones, ¿cómo puede venir inversión extranjera? Podemos hablar del proyecto minero Cascabel, el arbitraje internacional en el área minera. ¿Habrá algún interés en estas condiciones cuando esté en suspenso y por dictamen de la última instancia, la Corte Constitucional? Hablemos puntualmente del sector minero, focalicémonos en ese sector. Son procesos largos que vienen desde el 2017-2018 en adelante. Todo en minería toma largo tiempo. Estamos hablando de procesos de 5 o 6 años y las empresas han invertido suficiente cantidad de dinero en sus fases de exploratorias hasta el punto de llegar a tomar la decisión con mucho conocimiento y sabiduría de que se procede a una mina.
En el caso puntual que usted me hace referencia del proyecto Cascabel, es un proyecto que estará probablemente entre los 20 proyectos más grandes del mundo en cuanto a sus reservas y recursos identificados, con 3 minerales: oro, cobre y plata. Ellos vienen en un proceso largo. Hoy día tienen que iniciar en paralelo a los procesos formales de la firma del contrato de explotación minera, resaltando cuando a mediados de julio se da el acuerdo de las 2 comisiones. ¿Qué es esto del acuerdo de las 2 comisiones? Es el acuerdo de una comisión negociadora de la empresa y una comisión negociadora del Estado, en este caso el Ministerio de Energía y Minas, que llegan a un acuerdo formal de los términos y condiciones para que se proceda luego a la firma de este contrato. Este sería el tercer contrato de explotación minera que habría en el Ecuador, porque solo hay al momento el de Fruta del Norte y el de Mirador. Entonces estas empresas tienen el poder económico de aguantar estos entre comillas, problemas sociales, legales que se dan en los países. Ningún país es libre de problemas de esta naturaleza, no al extremo como hemos visto en los últimos meses en el Ecuador, pero sí saben cómo manejar y navegar en ese mundo. Entonces, yo preveo que empresarios como estos y como los que hablamos del proyecto La Plata y del proyecto Curipamba seguirán en espera de una estabilidad, que por lo menos 2 de esas IES desaparezcan, la inestabilidad, la inseguridad jurídica, para ellos seguir invirtiendo. Pero inversionistas nuevos, pienso que jamás en estas circunstancias vengan y golpeen puertas del Ecuador. Claro, ¿cómo vienen si está en suspenso la adquisición de una licencia? La licencia es, digamos así, es el último paso previo y final. Previo a la construcción de la mina y final que establece las reglas del juego. Claro, de cómo emprenden desde el primer punto para llegar al final que está en suspenso. Exactamente. Entonces, cuando llega la construcción, la licencia ambiental nos dice las condiciones, los términos y en la forma como, respetando el entorno, las comunidades y el ambiente, debe proceder el proyecto. Entonces, en el caso puntual de Cascabel, ese es un paso futuro que ellos tienen que dar. Yo creo que en los próximos 60 días tienen que consolidar la firma. Y confío que este gobierno por lo menos deje ese legado, la firma de este tercer contrato de explotación minera, que en términos generales trae beneficios tanto para el Estado cuanto para ellos. Y uno de esos beneficios, creo que el más relevante o de impacto inmediato, es, siguiendo la línea de los 2 previos contratos, el pago anticipado de regalías. Que esa es una forma peculiar en los contratos ecuatorianos que ha sido exitosa, que es pedirle al inversionista en un momento específico, fijando un hito. Cuando ese hito se cumpla por parte del gobierno, la empresa contribuye con un pago anticipado de las regalías. Porque entiéndase que las regalías solo vienen cuando usted está en plena producción. Entonces, en este caso son $75 millones que se compromete en ese acuerdo de las partes, lo cual es positivo para las arcas del Estado. ¿No teme, si bien este momento hay solo la suspensión hasta que responda el Ejecutivo, pero no teme en este dictamen de admisibilidad, se dice que de la revisión de la demanda se desprende que esta fórmula en su conjunto tiene argumentos claros, determinados, específicos y pertinentes? Es decir, de alguna manera están dando razón a esta demanda de estos 4 colectivos. Es preocupante. El mismo hecho que se dio la admisión de inconstitucionalidad ya le hace pensar a usted que las posibilidades, y más aún con el histórico de esta Corte Constitucional que ha tenido el Ecuador en los últimos años, que vendrá la suspensión definitiva. Y una suspensión definitiva, Miguel, nos vuelve a hoja cero a junio 30 del 2022. Y quedaremos todos los proyectos en stand-by hasta ver qué pasa con ese paso intermedio para poder emitirse licencias ambientales. Y eso sí es sumamente preocupante y sería un factor de inseguridad jurídica muy grande para cualquier inversionista. ¿Y qué pasa con los arbitrajes internacionales en el área minera? El Ecuador es famoso por perder todos los arbitrajes. Que yo sepa, existen 2 arbitrajes al momento en marcha. El de Río Blanco, del proyecto que estaba en la provincia de La Suay, es una demanda formal que ingresó en enero del 2020. Yo todavía estaba una semana como viceministro, una semana después yo ya me retiré. $486 millones la demanda. Esa es con la empresa de origen chino de Hong Kong, la empresa Junfield. Y la otra demanda
que... ¿Esto dónde está radicalizado? Está en Londres y en Perú, en la Cámara de Mediación de Perú. Y el otro es el caso de Codelco, en donde no se está buscando, la demanda no busca compensación económica, busca que se cumplan los acuerdos firmados país a país desde hace prácticamente una década. ¿Esto es en el norte? Esto es para el proyecto famoso Yurimaguas. Ya. Esa otra demanda está en marcha, está en el CIADI y está, creo que en la Corte de París. Estos son los dos que conozco. ¿Cuáles son las posibilidades de que el Ecuador gane? En el primero, ninguna. En el caso de Río Blanco no hay un solo argumento legal en el cual se puede el Ecuador defender de que se brindaron las condiciones de seguridad jurídica, porque tiene que ver con resoluciones de la Corte, tiene que ver con falta de presencia del Estado por una resolución judicial en la que impedía ingresar a la policía y los militares a proteger la inversión y los activos de la empresa, tiene que ver con un momento político, recuerde usted la consulta que se dio en Azuay, Yacu Pérez, todo el conjunto llevó a que el Estado no pueda defender esa inversión y apoyar al inversionista. Y en el otro es un caso en el cual veremos qué pasa en las cortes internacionales, muy peleable, y creo que el Ecuador tiene muy buenas condiciones de seguir adelante y victorioso en ese segundo arbitraje. Quiero consultarle a propósito de esto. En primicias del portal digital se publicó ayer que la minera SolGold asegura que el contrato por 33 años ha sido blindado por arbitraje internacional y la minera australiana SolGold pagará desde el 2025 unos 75 millones en regalías anticipadas por explotación de cobre en el proyecto Cascabel, de un total de 968 millones. Las regalías están en ese rango, $1.000 millones. Puede variar. Hasta ahora las regalías que hemos visto en los otros dos proyectos han estado siempre al alza. Esa es la estructura. Esos 75 millones, como le decía, 25 se pagan el momento que reciben el permiso para arrancar la construcción del concentrador, la planta de beneficio, y un año después otros 25 y un año después otros 25. Aquí es importante, la empresa lo que busca es garantizar que haya fondos de esas regalías disponibles para el gobierno central, porque no se olvide, Miguel, esa es una gran mejora del sector minero versus el petrolero. El 60% de las regalías tiene que regresar a las comunidades inmediatamente vecinas. Y aquí hay una gran oportunidad de mejora, porque si bien hemos visto buenas aplicaciones en los encuentros, en el PAN y con los otros dos proyectos, tiene que haber oportunidades de ser más eficientes esos procesos. Y segundo, es importantísimo entender que cuando se hace el estudio de factibilidad y se toma la decisión de moverse a la evaluación económica en este proyecto, en la etapa en la que deciden construir o no, se establece que la vida de la mina estará en el rango de 50 a 55 años. Por eso, en esta fase inicial, cuando se firmaría el nuevo contrato, se habla de 33 renovables. ¿Por qué? Porque si inicialmente se habla de 50 a 55 años, en paralelo las actividades de exploración y desarrollo del depósito se dan a lo largo de esos 33 años y se podría ver un crecimiento y justificaría perfectamente una renovación de ese contrato. Hay minas en el mundo que operan por más de 100 años. En Chile hay varias minas de 80, 90 años. Entonces es normal y regular hablar de ese tipo de aspiraciones en los acuerdos de las partes. Bien, esta es la realidad. ¿Usted no ve futuro en este sentido con estas acciones como la de la Corte Constitucional? Yo le veo un futuro difícil, complicado, y afinco esperanzas de que en este gobierno de transición de año y medio que se nos viene, llegue un candidato que pueda visionar y pueda ver, pueda darse cuenta que la única forma de desarrollo de un país es la inversión, sea pública o privada. No se puede hacer desarrollo y crecimiento económico en un país ajustando temas de no pago de impuestos, ajustando temas de exigir pagos a los grandes deudores del fisco, etcétera. La única forma de hacer sostenible económicamente un país es mediante la inversión. Bien, el ingeniero Fernando Benalcázar, experto, ex viceministro de Energía y Minas, en un caso que debiera ser analizado a profundidad. Este dictamen de la Corte Constitucional que admite la acción pública de inconstitucionalidad en el tema de la licencia ambiental para todos los sectores y deja en suspenso el decreto 754, decreto ejecutivo, por pedido de la CONAIE, CONFENAIE, la PUCE y la Fundación Pachamama. Esta es la realidad del Ecuador. ¿Cómo avanzamos así?
Gracias, ingeniero Belalcázar. Muy amable, Miguel, y siempre a las órdenes. 8 o 6 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Enseguida.